Anexo 1. La escuela multigrado como alternativa pedagógica de Amanda Cano Ruiz. 1. Introducción. Las escuelas multigrado tienen presencia en distintas naciones, es decir, son un fenómeno educativo con presencia global. Se reconoce que tienen una larga trayectoria dentro de los sistemas educativos, pues antes de lo que hoy conocemos como escuela graduada, que surge en las últimas décadas del siglo XIX, era común que un solo docente estuviera a cargo de un grupo heterogéneo, el cual se integraba por alumnado de distintas edades y niveles de aprendizaje. Bajo preceptos de modernidad educativa y progreso, se pensó que era favorable a los aprendizajes que alumnado de similar edad se integrara en un grupo y recibiera una enseñanza homogénea. Actualmente, la investigación educativa ha demostrado el potencial educativo de las escuelas multigrado al favorecer, por ejemplo, la resiliencia, la responsabilidad, la autoconfianza, el trabajo en equipo, las habilidades de resolución de problemas, así como el pensamiento creativo y científico del alumnado. Los diseños curriculares emergentes giran hacia la atención de la diversidad, la interdisciplina y el trabajo con metodologías tanto críticas como reflexivas para impulsar la formación de ciudadanía. Estos son rasgos que han caracterizado al trabajo docente en multigrado de mucho tiempo atrás. En el caso de México, tiende a predominar una visión administrativa de estas escuelas. Desde el imaginario social se les piensa como irregulares a la norma, desde donde se propone un docente por grado, y por tanto como espacios deficitarios, es decir, con carencias si se les compara con las escuelas grandes o urbanas. Distante de esta postura, las presentes orientaciones plantean analizar a las escuelas multigrado desde sus potencialidades, es decir, como opción o alternativa pedagógica. Para ello revisaremos cómo en las últimas décadas se ha avanzado tanto en ampliar su conceptualización como en proponer principios, metodologías y estrategias que propician una enseñanza diversificada, inclusiva y territorial. Actividad de reflexión. ¿Sabías que las escuelas multigrado anteceden a las escuelas de organización completa? ¿A qué atribuyes que las escuelas multigrado han trascendido en el tiempo y hasta la fecha se encuentren bastante extendidas en México? ¿Conoces la historia y evolución de la escuela multigrado en la que laboras? ¿Por qué consideras importante recuperar esta información para tu trabajo docente? Para ampliar este tema, puedes consultar el artículo que nos acerca a la evolución de las escuelas unitarias en México, las escuelas unitarias en México en perspectiva histórica, un reto aún vigente. Revista Mexicana de Historia de la Educación. 2. Conceptos vinculados con las escuelas multigrado. En México identificamos a las escuelas multigrado como aquellas en donde hay uno o más docentes responsables de atender a un grupo integrado por más de un grado. Según Santos, la mínima expresión de complejidad del multigrado se da cuando un docente está a cargo de 2 grados de manera simultánea. La complejidad máxima ocurre cuando el grupo se integra por todos los grados posibles del nivel educativo correspondiente, ya que demanda mayores fortalezas en la formación e intervención docente. Ahora bien, pensar en el multigrado desde una perspectiva amplia conlleva imaginar múltiples escenarios de enseñanza y de aprendizaje, más allá del criterio tradicional de un grupo de 2 o más grados. Puede ser una elección pedagógica. Esta ampliación de la concepción de las escuelas multigrado nos lleva a recuperar una variedad de términos con los cuales se les vincula. Tabla 1. Esto es reflejo del creciente interés por el multigrado, así como de debates académicos o institucionales que están abiertos, pues se trata de espacios que demandan ser documentados, investigados y conceptualizados. Tabla 1. Conceptos vinculados a las escuelas multigrado. Educación multigrado se usa para referir a la forma en que un país, estado o región organiza a las escuelas multigrado y los servicios educativos que en ellas se ofrecen. Esto incluye distintas dimensiones: estadísticas, políticas, programas y acciones públicas, formación de docentes, gestión, infraestructura y currículo oficial, entre otros. También es común que se emplee para referirse a un tipo de educación que se imparte en aulas integradas por estudiantes de distintos grados, niveles y edades a cargo de un solo docente. Pedagogía multigrado se encarga del estudio del conjunto de prácticas educativas que tienen lugar en grupos multigrado, conlleva la construcción de propuestas, enfoques, metodologías que apoyen la acción de los educadores en relación con los contextos en los que se desempeñan. Didáctica multigrado, conjunto sistemático de conocimientos de orden teórico que permiten o facilitan el nutrir las prácticas. Este se conforma a partir de la circunscripción de la didáctica a un campo particular de desarrollo. El grupo multigrado se estudia
Estudia la triada, docente, saberes y grupo multigrado. Clase multigrado, conjunto de estudiantes de diferentes grados que se agrupan y reciben clases de un solo docente. Multigrado, refiere a atender a la diversidad desde lo didáctico, lo que implica ver al grupo como una unidad y a la vez no enseñar a todos lo mismo o no enseñar a todos de la misma manera. Situación didáctica multigrado, serie de actividades didácticas articuladas entre sí, diseñadas para promover uno o más aprendizajes en alumnado de distintos grados y por tanto con variados intereses, posibilidades, ritmos y niveles de aprendizaje. Actividad de reflexión. ¿Qué tan familiarizado estás con estos conceptos vinculados con el trabajo docente en escuelas multigrado? ¿Cuáles de ellos te resultan significativos para apoyar los aprendizajes del alumnado que atiendes? ¿Habías pensado que el multigrado puede ser una elección pedagógica y no solo un tipo de organización de una escuela o grupo? Para ampliar este tema, puedes consultar los siguientes recursos: Didáctica multigrado, algunas claves conceptuales para una pedagogía de la diversidad y romper con los grados escolares. 3. Algunos principios orientadores para una pedagogía multigrado. A. Prácticas diversificadas de enseñanza y aprendizaje. El verdadero desafío de la docencia multigrado radica en plantear variadas oportunidades de aprendizaje e interacción entre el alumnado. Un grupo conformado por una alta heterogeneidad requiere una enseñanza diversificada. Esto implica variar entre estrategias de atención directa, también se le conoce como enseñanza dirigida, e indirecta, priva el trabajo autónomo del alumnado, agrupamientos flexibles, más allá de los grados, variedad de materiales y recursos, metodologías activas, escenarios y ambientes de aprendizaje que propicien el despliegue de distintas capacidades, actitudes y habilidades. B. Autonomía de aprendizaje. En un grupo multigrado se aspira a un desarrollo de la capacidad de autonomía de aprendizaje de sus integrantes. Apoyar al estudiantado para que reflexione acerca de sus aprendizajes, que sabe, que desconoce, que le gustaría saber, cómo se compromete para lograr avanzar, es un ejercicio central en un aula multigrado. La dinámica de trabajo le permite desplegar de manera gradual un trabajo independiente, lo que no es sinónimo de trabajo en solitario o sin la ayuda de otros compañeros o el propio docente, en donde es recomendable formar para hacer uso de materiales autoconductores, como guiones, agendas y fichas. C. Cooperación y colectividad. Santos 2020 explica que la diversificación de la enseñanza en el multigrado conlleva visualizar al grupo como unidad, donde no se diluyen o invisibilizan las diferencias, al contrario, se aprovechan para potenciar los aprendizajes a través de la ayuda mutua, la tutoría y la cooperación. Se potencia una amplia circulación de saberes a partir de las asimetrías de aprendizaje presentes en el grupo, los menos habilitados se benefician de los más avanzados y no hay roles fijos. Estos pueden invertirse dependiendo la situación, tema o metodología en juego. Hay que alentar un ambiente democrático en donde se valoren las diferencias y se aprecie que el comportamiento individual repercute en la colectividad. D. Organización del currículo. El docente multigrado es un agente crítico del currículo oficial y sus materiales derivados, los que, generalmente, están pensados para ser desarrollados en la escuela graduada. Por ello hay que darles viabilidad a partir de la composición del grupo que se atiende. Es decir, se requiere desde la docencia multigrado plantear reorganizaciones curriculares que faciliten los aprendizajes bajo principios de flexibilidad, pertinencia y relevancia. Es sin duda un desafío lograr un conocimiento profundo de las propuestas curriculares oficiales, su fundamentación y estructura, también del alumnado y sus contextos. Ello constituye la base para impulsar procesos de planificación didáctica en donde se movilicen contenidos que articulen el trabajo del grupo de manera activa e integrada. Ambiente físico adecuado. Un desafío de la atención a grupos multigrado es la configuración de un ambiente físico que posibilite la diversificación de los aprendizajes y de la enseñanza. No se trata de nueva cuenta de plantear un aula modelo, pero cada docente requiere revisar la distribución de los espacios y materiales presentes en su aula con fines de dinamizar los aprendizajes. Pensemos en las clásicas filas por grado, de qué manera fomentan, por ejemplo, el trabajo autónomo y metodologías activas de aprendizaje.
aprendizaje? El aula multigrado requiere posibilitar distintas formas de agrupamiento del alumnado, presencia de áreas o rincones de trabajo, así como de acervos que incentiven y faciliten procesos de indagación e investigación. Dependiendo de la metodología, de los intereses y necesidades del grupo, el aula puede variar en su ambientación a lo largo del ciclo escolar. F. Territorialización de las prácticas. Carrete, Marín 2024 señala que la escuela multigrado es un agente activo del territorio en el que se ubica. Es un espacio que posibilita o dinamiza a las comunidades, ya que se construyen aspiraciones y proyectos de vida, a la vez que reafirma las identidades locales. Hoy reconocemos que desde estas escuelas se requiere recuperar la riqueza de los saberes locales, pues contextualizan los contenidos, dan sentido a los aprendizajes y decolonializan el saber que se reconoce como única verdad. Reconocer el patrimonio natural y social del que forma parte la escuela ayuda al docente a tener un aula extendida que no se limita al espacio físico del edificio escolar o a él como fuente de saberes. La nueva escuela mexicana ha reconocido a las comunidades como centro de esta propuesta curricular. Para ello es fundamental fortalecer los vínculos entre escuelas y familias, entrar en diálogo y enriquecimiento mutuo. 4. A manera de cierre. La escuela multigrado fue la forma primigenia de escolarización masiva. Sin embargo, hoy en día la organización escolar graduada es la forma dominante. Es por ello que, con frecuencia se invisibiliza, o incluso se subestima, el valor de estas instituciones. Es notorio, en el caso de México, que tanto la investigación educativa como los actores involucrados en la educación multigrado tienen un creciente interés por que estas escuelas se fortalezcan. Ello implica cuestionar la superioridad de la escuela graduada, ya que el multigrado cuestiona o relativiza uno de los preceptos de la pedagogía moderna, desde el cual se asume una correspondencia entre grado y edad escolar. Se tiene que rescatar el aporte de estas escuelas y a la vez avanzar en una pedagogía para la diversidad, inclusiva, democrática acorde a las características y necesidades de estos grupos. La formación docente es clave tanto para la generación de prácticas que hagan estos espacios propicios para la equidad educativa e inclusión social, tan necesarias en nuestro país. Esperamos que la revisión de este texto les sea de utilidad en su jornada de actividades en el Consejo Técnico Escolar. Éxito.